Hola, buenas tardes, noches ya. Bienvenidos a este espacio que hemos creado para ustedes, denominado Cultura de la Curiosidad. Una producción de Videobase Agencia de Comunicaciones en la que queremos que ustedes compartan con nosotros todas estas inquietudes, preguntas, dudas, tendencias, cualquier cantidad de temas que nos puedan aportar a desarrollar nuevos productos, nuevas tendencias. Este video podcast realmente tiene como fin poder destacar todas las innovaciones que se van desarrollando en este ejercicio que nos gusta tanto, que es comunicar. Conmigo está un personaje que se va a convertir en protagonista permanente de este proyecto, de este formato, Marta Rodas, nuestra directora de estrategia, nuestra líder en ese momento del pensamiento y del entendimiento de los contextos para desarrollar las mejores piezas y productos que desde Videobase queremos traer a ustedes. Marta, buenas tardes, de nuevo, tardes, noches, estamos muy en el límite, se ven los gatos pardos, ¿te parece? Sí, buenas tardes, Marco. Martica. Bueno, con esa introducción que haces sobre mí, pues la expectativa sube, pero bueno, un saludo muy especial para todos y precisamente eso que dices sobre este programa y este formato que queremos crear para todas esas audiencias que nos siguen y que nos comenzarán a seguir, porque la idea es que comencemos también a generar como comunidad alrededor de esto. La comunicación es algo que nos apasiona en Videobase, es lo que mejor sabemos hacer, es el negocio al que nos dedicamos y pues justamente por eso, por el conocimiento que tenemos y porque tenemos tantas cosas para contar, es que queremos abrir esta conversación y la queremos abrir hoy dándoles a todos la bienvenida, dándoles las gracias pues como por conectarse con nosotros y pues invitándolos a que sigan el programa, a que inviten a otras personas y a que nos den la oportunidad de conversar con ustedes sobre todo lo que se les ocurra, como decía Marco. Es muy importante eso, muy importante, Marta, que estemos claros en que es sobre lo que se les ocurra. Sí. Nos llamamos cultura de la curiosidad. No es lo que se nos ocurra a nosotros. No. Aunque de pronto también puede que lleguemos a unos temas bien interesantes y que nos aporten en este ejercicio de construir comunidad alrededor de la comunicación, que es un poco una redundancia porque en sí mismo la comunicación es el ejercicio de poner en común y es un poco lo que estamos buscando, cómo esa curiosidad que nos mueve internamente a nosotros como seres humanos, que nos lleva, como lo veíamos en algún momento en un capítulo previo que se hizo en un live, esa zona gris en la que hay un elemento que nos gusta, que nos provoca, como cuando tenemos ese antojo que sabemos que lo tenemos pero no qué es. Ajá. Y es de repente ese antojo de conocimiento que uno dice, yo quiero saber más sobre ese tema pero no sé cómo más acceder a él. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá en estas conversaciones, traer no solamente pues digamos este par de personajes que van a conversar un montón de veces, sino tener invitados donde en un momento determinado estará conmigo, con Marta, con los dos. Ajá. Pero es eso, es lo que se nos ocurra, cómo podemos explorar esas zonas grises del conocimiento en comunicaciones y a partir de ahí entonces trasladarla a nuestras audiencias que nos generen aún más curiosidad y poder pues hablar del tema. Hoy pues vamos a arrancar este primer episodio hablando de lo que estamos haciendo, de este formato, de este programa. Arrancaremos inicialmente por el tema del podcast. Este formato que ha venido incrementando exponencialmente la penetración dentro de las audiencias, donde cada vez hay una mayor presencia de marcas que están generando sus contenidos o que están incluso pautando en algunos de estos formatos que ya claramente son de orden internacional dadas las plataformas de streaming. Y ahora un poco conversaba con Martica una cosa y es lo siguiente. Las innovaciones tecnológicas en el mundo de las comunicaciones han generado ciertos niveles de temores por momentos, donde entonces la aparición de ciertas cosas como por ejemplo en su momento la imprenta, entonces se pensó que la escritura, la caligrafía iba a desaparecer o en un momento determinado el internet y los medios digitales harían que los periódicos impresos se acabaran, lo mismo que las revistas, y han generado nuevos formatos. Le decía yo a mi compañera aquí de set, Marta, ¿será que hoy en día podemos definir el podcast como un nuevo formato dentro de la radio hablada? ¿O podría en un momento determinado pensar que esto que está, digamos, como lo dijimos, en auge, podría llegar en un momento determinado a reemplazar la radio? Pues si uno se va como la definición de podcast, que es el contenido en audio por demanda, ¿cierto? No va a reemplazar a la radio.
porque son dos cosas muy diferentes, son dos universos muy distintos. La radio es un medio masivo, es el medio masivo por excelencia, el medio que llega a todas las audiencias, en todos los rincones de cualquier geografía. Todo el mundo puede tener hoy acceso a la radio, hasta de transistores. Entonces hoy digamos que en comunidades indígenas, por ejemplo, comunidades rurales, campesinas, las estrategias de contenido y de comunicación están muy fundamentadas en la radio comunitaria. Eso es en la radio donde se cuentan las historias, a través de la radio, desde donde la gente puede hablar de lo que le pasa, contar sus experiencias, preguntar cosas, hacer denuncias, también un poco defenderse, también aprender. Entonces la radio comunitaria tiene muchos formatos. El podcast, como es un contenido por demanda, es un contenido que está en las plataformas, disponible en cualquier momento, a cualquier hora, y es de nicho, y es por unos temas específicos, y no es tan masivo como la radio. Una cosa que me pareció bien interesante lo que acabaste de decir, y que quiero hacer énfasis en dos elementos puntuales. Uno, bueno, primero que todo contarte que sí, la radio para mí fue fundamental incluso en el carácter, me forjó claro. Un montón de cosas en el carácter, el rock and roll, sí, la música. De su momento, y entendí que estaba creciendo cuando empecé a oír noticias en AM, pues dije, Dios mío, ya estoy viejo. Sí. Cómo la radio nos ha acompañado en ese ejercicio, en ese proceso de forjar eso que hoy somos como personas que trabajamos en comunicación, pero hubo dos elementos de las diferencias que marcaste que me parecieron súper importantes y sobre las que me parece bacano que hagamos un énfasis. Una es el tema de por demanda. Sí. Creo que vale la pena hacer un énfasis ahí. Por demanda. ¿Qué significa que sea por demanda? Que nos expliques un poco, obviamente, cómo funciona y qué implica incluso para las marcas, cuáles pueden ser los beneficios que sea por demanda y cómo nosotros en Cultura de la Curiosidad podemos incluso potencializar eso. Sí. Y lo otro es lo de nicho, que creo que en un momento determinado eso se junta, sí, claro. Y termina convirtiéndose como en un beneficio a la hora de cautivar audiencias. Se me ocurre un poco ese tema. ¿Qué decís con respecto a eso? Bueno, con respecto al tema de por demanda, ¿cómo funciona el contenido por demanda? El contenido Exacto. Por demanda es un contenido que se produce o se construye de acuerdo con las necesidades de mis grupos de interés particulares, Buenísimo. Que pueden ser los de una marca personal o los de una marca empresarial o los de cualquier creador de contenido, ¿cierto? Si yo conozco mi audiencia y yo más o menos sé cuáles son esas conversaciones que para ellos son relevantes y esos temas que para ellos son relevantes, yo empiezo a tener una biblioteca de contenidos que puedo crear e ir teniéndolos en un batch, ir teniendo como un backup de contenidos que los voy publicando, los voy dejando públicos, pero que la gente va a acceder a ellos cuando quiera. Por demanda es que yo me los voy a encontrar cuando los esté buscando. Perfecto. Cuando los esté buscando. Entonces obedecen a una búsqueda y para mí como creadora de contenido obedecen a un conocimiento de la necesidad de mi audiencia. Entonces, entendiendo eso, digamos que el insumo principal en un momento determinado de esos contenidos por demanda como el que hoy estamos generando nosotros, sí. Implica que es muy relevante el social listening. O sea, la manera en la que podemos comprender qué está pasando en los entornos de orden social, en esos contextos, incluso me atrevo a afirmar que elementos no solamente de tendencia en comportamiento, sino el ejercicio noticioso. Ajá. Y lo que sucede alrededor de esa noticia en las redes sociales nos puede permitir entender cómo crear esos contenidos por demanda. Así es, y el social listening acá aparece, y qué bueno que lo traes a colación, porque además de ser una metodología de investigación social digital, se vuelve una metodología de investigación comunicacional que nos permite entender hoy las marcas en esos ecosistemas en los que se mueven, y digo ecosistemas es la cantidad de canales a través de los cuales están emitiendo mensajes o recibiendo mensajes de sus grupos de interés. Pero espérate, otra vez más despacito ese pedazo que estuvo muy interesante. La cantidad de mensajes. La cantidad de mensajes que las marcas están entregando a través de sus diferentes canales de contenido y al mismo tiempo recibiendo de sus audiencias objetivo que están en esos canales. Y eso es lo que nos va a permitir generar un contenido. Así es. Por demanda y de nicho. Y de nicho. O sea, es buenísimo eso, porque lo que ustedes nos digan nos va a servir a nosotros para seguir construyendo los episodios que queremos hacia adelante. Acuérdense, no se les olvide, esta persona que me acompaña, Marta Rodas, y yo somos curiosos por excelencia. Nos encanta el conocimiento.
y estamos súper claros en que no nos las sabemos todas. Por eso nos interesa que compartan con nosotros ese tipo de temas que pueden ser interesantes a futuro, que estén sucediendo en sus territorios y que no sean, o que por lo menos no estén en nuestro alcance. Entonces, eso es súper chévere entender esos dos conceptos. Ya vamos muy claros con el de demanda, vamos al de nicho. Entonces está claro que cuando yo quiero hacer un ejercicio de social listening, tengo que tener unas palabras claves, que no son con las que hablan los hijos de nosotros hoy, que seguramente hay muchas que no entendemos. Que ese será otro nicho, hay que atender. Sí, y total. Que con seguridad no son esas, pero yo tengo que saber cuáles son esas palabras clave y un poco para hablar en el universo del marketinero, esos keywords que me permiten tomar decisiones alrededor de la información que estoy buscando. Las palabras clave son la manera como la gente busca el contenido. Es así de sencillo. Cuando yo entro a Google, yo puedo preguntarle a Google por un término, le puedo hacer una pregunta, le puedo generar una afirmación para que a partir de esa afirmación él me busque contenido relacionado con esa hipótesis o ese enunciado que yo estoy dejando ahí. Como cuando uno pone el pedazo de la canción que se acuerda. Exactamente, como cuando uno pone el pedazo y te trae la canción y entonces dice eso es entender cómo busca mi usuario, cómo consume el contenido de mi usuario. Cuando yo soy capaz de identificar esas frases, esas palabras, esas preguntas, estoy entendiendo ese usuario que se acerca o se aproxima a mi marca o a mi contenido, cómo es que me busca. Entonces, cuando yo sé cómo me busca, yo soy capaz de generar contenido que contenga esos enunciados, esas palabras, esa manera de expresarse de él, que Perfecto. No es la manera como me expreso yo. Totalmente, o sea, lo que te decía de los hijos de nosotros que van teniendo más o menos la misma edad. Pero además hay otra cosa, Marco, chiquitica, claro. Y es el tema de nicho. Eso, para allá iba yo. El tema de nicho nos exige a los creadores de contenido y a las agencias de comunicación segmentar. Y para segmentar, yo tengo que tener muy buen análisis de data. O sea, aquí ya entra otro universo que es el de los datos y cómo los datos, que es el rastro digital que me va dejando a mí el usuario o el consumidor de mi contenido. Sí, claro. Cuando ese usuario descargó un PDF, cuando ese usuario entró a una landing a mirar una oferta. Es como una huella digital. Es una huella digital. Entonces, yo voy entendiendo de qué manera se comportan con respecto a mí esas personas que me buscan o para quienes yo soy relevante. Y yo empiezo a segmentar y empiezo a hacer contenidos cada vez más focalizados justamente en la necesidad de cada uno de ellos. No cosas como en regadera, sino muy personalizadas. Lo que Marco busca, Marco va a encontrar en mí, pero lo que busque otro usuario X también lo va a poder encontrar. Listo, eso está interesante, entendible, y me genera una nueva pregunta que estoy convencido que nos la hemos hecho en muchos momentos los que venimos trabajando hace muchos años en este mundo de la comunicación y el marketing, y es cómo ha cambiado o mutado, porque yo no creo que eso no es un cambio, yo creo que es una mutación, una metamorfosis más bien del universo de la segmentación. Es decir, hoy tenemos que segmentar de una manera totalmente distinta como lo hacíamos antes. Pensar en que hay hombres, mujeres, cuando tenemos ya, digamos, obviamente con todo este asunto de identidad de género y un montón de elementos que eso ya es muy difícil, no porque sea difícil en el ejercicio mismo, sino porque cabe tantas personas dentro de una misma pregunta que el ejercicio de segmentación tiene que haber cambiado. Es decir, yo te digo, un chico con 12 años hoy tiene el conocimiento que muy probablemente yo llegué a tener seguramente a los 18. Es decir, sí. ¿Cómo podemos hoy segmentar para que ese ejercicio de tener un contenido, crear un contenido para un nicho, pero que además genere el deseo de demandar mi contenido, sí, sea buena, esa segmentación? Yo creo que puede estar enredadita, pero tú me entendiste. La segmentación antes funcionaba como unos universos demográficos, sí, que claro. Fue lo que tú dijiste al inicio. Hombres, mujeres, niños o niñas que son del estrato 5, 4, 3, 2, 1. Eran unas características sociodemográficas las que nos daban la segmentación. Correcto. Cuando el marketing comenzó a evolucionar y cuando el mundo digital nos permitió hacer un tracking o un seguimiento en línea, en tiempo real, del comportamiento de los usuarios, también esas plataformas o esos robots que nos ayudan en las plataformas digitales a segmentar empezaron a arrojarnos muchos más datos, ¿sí? Entonces ya nos decían,
en qué ciudad están ubicadas esas personas, hasta en qué barrio pueden estar, qué profesión tienen, desde dónde están consumiendo el contenido, si desde un dispositivo móvil o desde un desktop o desde un XY canal, un televisor inteligente, televisor, una tablet. Y entonces empiezan a combinarse una cantidad de factores y el mundo del marketing empieza a hacerse preguntas como, listo, ¿cuál es entonces el contenido ideal para cada tipo de persona? Porque entonces una marca no tiene un único tipo de consumidor, como bien decías, claro, tiene muchos. Entonces un mensaje para miles o miles de mensajes para miles. ¿Cómo es que voy a hacer yo mi comunicación para poderle llegar a la niña de estrato 3 que está consumiendo contenido de maquillaje en YouTube, Y empiezan esas marcas a hacerse esas preguntas y a hablar de buyer persona, de buyer consumidor, para poder darle una personalidad a cada una de estas, digamos, estereotipos de clientes o de consumidores posibles y poder llegar con contenidos mucho más. Y la inteligencia artificial sí que nos va a permitir seguir profundizando hasta casi que hiperpersonalizar el contenido. Hacia allá vamos. Bueno, entonces entendimos 3 conceptos muy importantes en este instante, que es lo que nos va a dar paso a lo que vamos a conversar a continuación, y es el video podcast, que nosotros estamos acá trabajando con ustedes, que queremos continuar desarrollando muchos episodios de contenidos muy interesantes y divertidos, porque queremos que sea un contenido divertido también para todos. Nosotros tenemos que divertir haciéndolo, que es un contenido a demanda, un contenido por demanda, porque el video podcast tiene esa característica, sí, adicionalmente, que nos permite generar unos contenidos, ser creadores de contenido para nichos específicos que están determinados por una segmentación absolutamente milimétrica, si cabe esa unidad de medida en este tema, porque digamos que ese rastreo digital que podemos hacer de nuestras audiencias nos va a permitir, y con la ayuda de la inteligencia artificial en un futuro absolutamente cercano, creo que ya pasó el futuro en este momento incluso, vamos a poder ser mucho más exactos en lo que queremos. Sin embargo, desde mi posición creo que tenemos que seguir siendo curiosos en no caer en la trampa de creer que todo eso es válido. Es decir, vamos a curiosear la manera de llegar a esas audiencias desde una manera distintas, pero eso distinto lo podemos hacer por el conocimiento que ya tenemos de ellas. Así es. Entonces no cerrar un poquito ese círculo en que es que a mi cliente le gusta así o a mi audiencia le gusta así, sino permitirnos crear esos nuevos formatos, que es para lo que nosotros queremos desarrollar estos episodios y este programa, que ya saben que se llama Cultura de la Curiosidad. Y que además este es un laboratorio de eso justamente, porque es que si nosotros estamos diciendo acá, Marco, que el video podcast es un formato de nicho y que es por demanda y que entonces vamos a poder personalizar el contenido, queremos probar esa hipótesis también con las personas que nos empiecen a seguir para entender si nosotros sí estamos llegando y si sí nos están encontrando. Porque una cosa es que nosotros llegamos de una manera a través de unos canales, pero la gente sí nos está buscando como nosotros creemos que nos van a encontrar. Oiga, y nos van a hacer las preguntas que nosotros creemos que nos van a hacer. Entonces, esto es casi que un laboratorio de la experiencia de la segmentación. Otra cosa que acabas de decir que me parece genial, y tiene que ver con el tema de las preguntas. Porque la curiosidad no existe sin ellas, pues no hay manera. El ser curioso es un ser que se hace muchas preguntas, no que pregunta mucho, porque ese es un metido, sino sí, que se pregunta mucho. Ajá. Acuérdense que aquí nos vamos a divertir, aquí también se vale reírnos y vamos entonces a tratar de entender una cosa que yo quería preguntarle a Martica, que como se dan cuenta sabe un montón, y es el tema de consumo de podcast originalmente, y ahora que estamos evolucionando con la incursión del video, te voy a hacer ahí plantear 2 cositas, y es hay un leve, muy leve, mayor consumo de este tipo de formatos por parte de las mujeres que de los hombres. Vamos a quedarnos por ahora con esa diferenciación, que es lo que nos presentan las tendencias. ¿Del podcast y el video podcast o del video podcast? En general, de ambos formatos. Es decir, el 52% del consumo total de video podcast en Estados Unidos lo generan las mujeres. Es decir, es muy leve la diferencia, pero yo quería hacer una pregunta con respecto a por qué hoy estamos consumiendo tantos formatos de audio, que vamos a ver la inserción del video, que es el segundo comentario, en una sociedad que está permanentemente ocupada. Estamos tan absolutamente consumidos por el asunto de la productividad
Y recuerdo ese insight de que es que las mujeres son multitasking y no sé cuántas y pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cómo hoy en el mundo del marketing el audio ha cobrado tanta relevancia en medio de esta ocupación, y por qué crees o cómo crees que la inserción del video en un formato puramente de audio, que es el podcast, está teniendo tanta relevancia. Pues a ver, ambos formatos, por ser por demanda, siempre te van a permitir verlos en diferido, entonces eso ya es una cosa muy atractiva, porque yo no tengo, pues se acuerdan antes que uno tenía que grabar en VHS el programa para luego podérselo ver, o que tenías que grabar en cassette para luego poder escuchar en otro momento. O pasar derecho esperando la canción. O pasar derecho esperando que llegara la canción que uno quería. Y también vale decir que yo creo que todos los que nos tocó la época del cassette en grabadora con emisora, madreamos cuando nos dañaban la canción que estábamos esperando. Cuando la emisora marcaba la canción. Ay, sí, cuando la marcaban se tiraban en todo. Pero ese ejercicio, que fue en su momento lo que nos correspondió, hoy el tema de la demanda del streaming, entonces que yo pues pueda llegar a mi casa, y si yo sé que este es el podcast que yo sigo, yo puedo escucharme los capítulos, inclusive todos, así como uno hace maratones de series, uno puede hacer maratones de podcast y uno le saca el rato y se los puede escuchar todos, por ejemplo, si es una cosa que tú sigues recurrentemente. Y lo que tiene de bueno también es que es el contenido en movimiento, sobre todo el podcast. Yo puedo ir con el contenido donde yo quiera, entonces mientras yo espero en una sala de espera de un aeropuerto, mientras yo espero que me atienda el odontólogo, mientras voy manejando mi carro, mientras voy en la bicicleta, puedo ir oyendo mi programa, y entonces esos tiempos que son muertos yo los puedo usar escuchando el contenido que me interesa. Entonces es por eso que ha penetrado tanto, porque yo no le tengo que sacar el rato necesariamente, sino que lo puedo llevar conmigo, o cuando tengo tiempo libre me lo puedo consumir todo. Perfecto, y ahí me pones en una dualidad, en un parangón. Dicen las tendencias que el nivel de atención que hoy tenemos los seres humanos frente a ciertos contenidos, pero no voy a decir algún formato en específico, si ha disminuido mucho. Es decir, veníamos de hacer videos de 3 minutos, de un montón de cosas, y ahora decimos que es que un video de 1 minuto y medio es larguísimo, ¿cierto? ¿Cómo logramos entonces lograr hacer tantas cosas al tiempo e incluso concentrarnos en un podcast? ¿Cuál debería ser esa característica del podcast o del video podcast que haga que yo pueda estar haciendo más cosas, caminando, en el gimnasio, en la bicicleta, que ese es uno de los parangones? Uno no debería ponerse audífonos montando en bicicleta, evitemos los accidentes. Adicional, cocinar, ¿cierto? Pero si estás en el gimnasio, sí. Sí, en el gimnasio uno pueda, suda. Sí, sí. Cocinar, que es otro ejercicio que demanda un poco de concentración, ¿cierto? Porque tiene su nivel de riesgo. Pero ¿cómo logramos hacer un buen producto? Sí. Que permita que la gente realmente se lo consuma, incluso mientras está haciendo más cosas, teniendo en cuenta la tendencia que el nivel de atención se ha venido disminuyendo en términos de tiempo? Es que hay como varias afirmaciones que tenemos que empezar como a despiezar, ¿cierto? El tema del déficit de atención de las nuevas generaciones y de las antiguas, porque ya también nosotros, por estar en tantas cosas, vamos perdiendo fácilmente el foco y la concentración. Hay una cosa que es por excelencia, y es que si a mí algo me interesa, yo le presto atención. Si a mí algo me interesa, puede durar 3 minutos o media hora y yo le voy a prestar atención, porque es un contenido que yo deliberadamente busqué porque estoy investigando, porque me gusta el tema, porque soy una apasionada, hincha, fan, lo que sea. Entonces ahí no importa la extensión. ¿Qué importa? Que el formato sea entretenido, que sea ágil, que no sea una cosa pues como una cátedra, alguien que va a venir a darte clase, porque justamente esas cosas tan rígidas y tan formales son a las que ya no les copiamos mucho. Okay. Pero digamos que cuando es otra persona como yo, digamos como vos y yo acá conversando con personas que son como nosotros, que también son curiosos, que les gusta esto, pues se van a sentir como hablando o consumiendo un contenido de alguien que me habla como hablo yo. Entonces es como estar en la sala con los amigos hablando de un tema que me gusta. A eso es a lo que hay que tratar de llegar. Digamos que en los dos, en el podcast y en el video podcast. En el video podcast hay un reto adicional, y es que como ahí sí me tengo que sentar a prestar atención porque es video, yo el audio lo puedo escuchar
en cualquier momento, pero para el video tengo que sentarme a verlo. Entonces, que sea útil, que lo que yo le voy a entregar ahí, por eso en video podcast también hay muchas gráficos, sale información adicional que te muestra una tendencia, digamos, esas cosas las vamos a empezar a tener en nuestro espacio, para ir mostrando cómo el video podcast agrega otros elementos a la narrativa y al discurso que complementan la información que estamos entregando. Entonces yo creo que si uno entrega información relevante, valiosa, que uno sabe que si el contenido bonito, es de calidad, si uno es bonito, si es de calidad lo que te están entregando, porque la gente hoy está filtrando más el contenido, ya no consumen basura, ya se fijan qué es lo que quieren y consumen lo que quieren porque es bueno. La calidad es una de las características más importantes ahí. Esta conversación ha estado bastante nutrida de información hoy para los que les gusta este tema y que quieren saber más. Pero para ir terminando, Marta, hablemos de una cosa que creo que es fundamental en este primer capítulo de Cultura de la Curiosidad, pilas que vienen más, y es cómo desde Videobase Agencia de Comunicaciones, con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades y a partir de este programa podemos generar algún tipo de producto para nuestras audiencias, nuestros clientes y las marcas que quieran hacer parte de este proyecto. Pues lo que nosotros estamos haciendo hoy, cada vez más y con mayor rigor, es investigar sobre las categorías en las que se mueven nuestros clientes, esas categorías, cómo se están relacionando con sus consumidores, cuáles son los contenidos que manejan, a través de qué tipo de canales se comunican o se relacionan o interactúan, cómo se ganan ese engagement. Entonces yo creo que aquí en Videobase lo chévere del cuento es que estamos hablando de un cuento que sabemos cocinar. O sea, nosotros esta cocina la manejamos bien hasta donde va hasta el día de hoy, con las tendencias como van al día de hoy. Y yo creo que podemos sentarnos a conversar, todo es a la medida. No hay fórmulas mágicas, aquí no es que la fórmula de este le va a funcionar exactamente al otro, y por eso es que nos interesa generar conversación, y por eso nos interesa sentarnos con cada cliente, a entender su negocio, a entender su categoría, para empezar a pasar por las 5C, el consumidor, la compañía, la categoría, el contexto y la cultura. Son las 5C que uno va desprendiendo en una investigación de una marca. Y eso es lo que nos va a permitir hacer esto. Pero me parece maravilloso porque Marta acaba de dar el titular de nuestro próximo episodio. Vamos a ver en este próximo video podcast el tema de las 5C y vamos a entender cómo, desde la curiosidad, que vamos a ponerla como la más grande de todas, la sexta C, a continuar desarrollando diferentes tipos de temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Vamos a seguir muchos días más acompañándolos con temas muy bacanos, muy interesantes. Para cerrar, simplemente un comentario a todos aquellos que les gusta el fútbol y aplicando lo que nos decía Marta al final, no existen fórmulas mágicas, el único que puede jugar como Pep Guardiola es Pep Guardiola. Así es. Muchas gracias y que estén todos muy bien, nos volvemos a ver. Esto fue Cultura de la Curiosidad. Gracias. Hasta la próxima. Chao.